Hola amigos y amigas de Caseta Guna, bienvenidos a un nuevo videotutorial. Hoy aprenderás la diferencia entre los términos CC y CCO al enviar un correo electrónico. Empecemos. Lo veremos en la interfaz de Gmail, pero en cualquier servicio de correo electrónico tendremos estos términos. Antes de hablar sobre CC y CCO, repasemos rápidamente el campo para. Este campo es donde colocamos la dirección de correo electrónico del destinatario principal. Esta persona o personas que reciban el correo son las que deben responder o tomar acción directa. Ahora que hemos repasado el campo para, empecemos por CC. El término CC conocemos como con copia, pero su significado viene de copia de carbón, ya que estos términos existían antes que los correos electrónicos. En este campo pondremos correos de las personas que queremos que estén al tanto del mensaje. Es importante saber que todos los destinatarios verán quiénes están en ese campo. Pongamos un ejemplo. Imagina que envías un correo a tu jefe sobre un proyecto importante. Puedes agregar a tus compañeros de proyecto en CC para que ellos también estén informados de ese correo, pero no se espera que ellos respondan. Ahora veamos qué es CCO. CCO, conocido también como con copia oculta o copia de carbón oculta, este campo es muy similar al de CC, pero en este caso los destinatarios no serán visibles para los demás. Es decir, nadie sabrá quién más recibió una copia de ese correo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que organizamos un evento y queremos enviar una invitación a varios contactos. Podemos usar el campo CCO para mantener en privado las direcciones de correo de los invitados, evitando que se compartan entre todos los destinatarios. Ahora que hemos visto los términos CC y CCO, vamos a ver rápidamente cuándo utilizar cada uno. CC es útil cuando quieres que varias personas estén al tanto de la conversación y no te importa que todos sepan quiénes están involucrados. CCO es útil cuando necesitas proteger la privacidad de las direcciones de correo o cuando no es necesario que los destinatarios sepan quién más ha recibido ese mensaje. Y esto es todo por hoy. Ahora ya sabemos diferenciar CC y CCO en los correos electrónicos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más tutoriales útiles. ¡Hasta la próxima!